Buenas tardes, hermanos que escuchan. Les habla Raúl, miembro del canal Escudriñando su Palabra, y que gracias al Altísimo Creador, mediante Yehoshua, nos da la oportunidad de publicar un nuevo video hoy Shabbat 18 de abril de este año 2020, el cual titulamos Estudiemos Torah, parte 3. Este video forma parte de una serie de videos enfocados únicamente a estudiar Torah, a la que se denomina ley entre la comunidad cristiana. Al primer video de esta serie se le tituló Iniciamos a estudiar Torah, ley, serie en la cual explicamos el significado y la diferencia entre leyes, mandamientos, estatutos y preceptos desde el punto de vista bíblico, e hicimos un resumen de los videos que ha hecho este canal de Escudriñando su Palabra, en los cuales explicó la importancia de estudiar Torah. El segundo video, titulado Estudiar Torah, Ley, parte 2, Carla, mi esposa, hizo un análisis de manera general de los mandamientos bíblicos, los 10 mandamientos, los cuales son la base de toda la ley o Torah, y de los que derivan todas las demás ordenanzas secundarias, como los estatutos, leyes, decretos y preceptos. Así, por lo anterior, este tercer video, denominado Estudiemos Torah, Ley, parte 3, tiene como objetivo analizar los 12 primeros preceptos de los 613 mandamientos señalados en la Torah, y así sucesivamente en los demás videos posteriores analizaremos de 12 en 12 hasta concluir los 613 mandamientos. Hermanos, les hago una pregunta. Seguramente les han dicho, ¿ya aceptaste a Yehoshua, a Jesús, como le dice el pueblo cristiano, en tu corazón? Y la pregunta que sigue, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? Lo que sigue, hermanos, es guardar sus mandamientos. Eso es lo que sigue. Recordemos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice, en esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, es decir, sus mandamientos, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor del Todopoderoso de Israel. Hermanos, antes de continuar, pues hagamos oración, ya que es importante que cada vez que estudiemos la palabra del Todopoderoso, nos encomendamos a Él para que todo salga conforme a su voluntad y no la nuestra. Y dice así, bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y misericordia, que por los méritos de tu Hijo Yehoshua de Nazaret, nos has dado tu salvación. Altísimo Creador, te ruego, en el nombre de tu Hijo Yehoshua, permitas abrir los ojos y oídos espirituales a todos aquellos que vean este canal de Escudriñando su Palabra, a fin de que entendamos que debemos guardar sus mandamientos, para que por medio de nuestro Salvador Yehoshua conservemos nuestra salvación y seamos bendecidos aquí en la tierra por guardar tus leyes, tus estatutos y ordenanzas escritas en tu bendita Torah, tu bendita ley. Por eso te ruego, Padre, Abba Kadosh, Eya Asher Eye, nos libres de toda oposición, de todo Ruach Ra, de todos los Raelim, y sean atados y reprendidos en el nombre de Yehoshua de Nazaret. Toda la honra, toda la kabod
Ajael de Israel, ella, Halelu, ella, Amén. Bien, hermanos, vamos a analizar los 613 preceptos. La fuente que vamos a consultar se llama Memoria de los 613 preceptos de la ley y 7 sabios. Es una obra traducida del hebraico, compuesto por Selomó Sasportas en el año 5487, año hebreo, equivalente al año 1700 del calendario gregoriano, en Ámsterdam, Inglaterra. Este libro, como ven, fue hecho hace más de 500 años, donde este sabio nos pone pues los mandamientos que debemos de guardar. Son los 613 preceptos de la ley. Bien, propiamente dicho, este libro nos explica cómo se regulan los mandamientos que nos ordenó el Padre Todopoderoso. Bien, empecemos. Precepto número 1. Dice que se crea que hay un todopoderoso creador de todo. Fundamento, Éxodo 22. Y dice: yo soy Adonai tu el Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. Aclarando, hermanos, el nombre, como se dice Dios en hebreo es Él. Si observan en pantalla, aquí está en hebreo, Él. En adelante, cuando me refiera al Todopoderoso, Dios, voy a decirle Él. Este es el primer mandamiento. Yo soy Adonai, tu el. Adonai se refiere al Todopoderoso, mi Señor, tu el. Bien, ese es el mandamiento. Ahora bien, analicemos la palabra creer. Si nos están ordenando que se crea que hay un todopoderoso creador, entonces creer consiste en considerar una cosa como verdadera o pensar que existe sin tener pruebas o conocimiento directo de ello. Esto lo podemos definir de esta manera conforme al mundo secular, es decir, conforme al mundo no religioso, para que podamos entender los conceptos de los que estamos hablando. En este caso podemos aplicarlo entendiendo que consideramos que el Altísimo es verdadero y pensamos que existe Él sin que nos tengan que aportar pruebas o un conocimiento directo acerca de Él. Sin embargo, hemos insistido en que poder sentir su amor, poder sentir su presencia, esa es la mayor constancia para nosotros de que Él existe y que todo lo que es creado por Él habla de su existencia, aunque algunos no quieran aceptarlo, pues como hemos dicho, la verdad existe, aunque algunos lo ignoren o lo nieguen. Precepto número 2. Amar al Todopoderoso Creador, ella, Jael de Israel. Fundamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y dice: ama al Todopoderoso tu Él con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es, hermanos, el mandamiento. Recordemos que nos dijo Yehoshua Nazaret: si me amas, guarda mis mandamientos. Mandamientos que debemos recordar que derivan de su Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, ese amor es mucho más que un mero sentimiento o una emoción interior. Israel, su pueblo, debemos manifestar nuestro amor hacia Él mediante la obediencia a los mandamientos, así como Él nos ha manifestado su amor con su favor y con su ayuda. Y para esto recordamos, Raúl, lo que es el Shema Israel, que está precisamente en Deuteronomio 6:5, que a la letra dice: escucha Israel,
Ella, nuestro Todopoderoso, ella uno es, y solo a Él amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas. Amén. Bien, continuemos. Precepto número 3. Y dice, que se tenga temor al Todopoderoso Creador. Fundamento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y dice, al Altísimo, Él, tu Dios, temerás, y a Él solo servirás. Este mandamiento nos dice que tengamos temor del Todopoderoso, y esto se explica en Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, que dice, reúne al pueblo, hombres, mujeres y niños, y también a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan la ley, los mandamientos, y así aprendan a temer al Todopoderoso de Israel. Y, fíjense que dice aquí, practiquen cuidadosamente todas las palabras que están en ella. El temor, hermanos, se adquiere practicando, se adquiere oyendo la ley, los mandamientos del Todopoderoso Creador. Así es. Tenemos que, conforme al concepto secular de temer, esto es sentir miedo ante alguien o ante algo que se piensa que puede perjudicarlo. En el caso de nuestro Padre Celestial, el temer no es miedo, sino una actitud de profundo respeto que va a incluir la adoración, el amor, el servicio al Altísimo y la obediencia a sus mandamientos. Porque aquí también, en este precepto, nos están diciendo que cuando tengamos que hacer un juramento, lo hagamos en el nombre de Él. Y ahorita Raúl abundará en este tema, solamente queremos también compartirles que el servirle consiste en ser apto o útil para una cosa. Es decir, que tenemos que servirle en suprema manera. Tenemos que acompañar a nuestra fe, a nuestro entusiasmo de quererle servir. La capacitación, hermanos, desde el querer hablar de manera correcta hasta lo más grande que es prepararnos para poder hablar de Él, es decir, tener conocimiento profundo de sus escrituras, orar, ayunar, para que podamos estar capacitados para ello y, por supuesto, predicar con el ejemplo, poner por obra todo lo que estamos predicando, ponerlo en práctica. Entonces, en esto consiste el temor y el servicio. Mira, hermanos, de este tema deriva el precepto número 4, como la da Carla, que dice, servir de todo corazón al Todopoderoso de Israel, ella. Fundamento, Éxodo, capítulo 23, versículo 25, que dice, mas al Todopoderoso servirás, y Él bendecirá tu alimento y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Servir al Todopoderoso es básicamente, amigos, el guardar y enseñar sus mandamientos, predicar con el ejemplo, predicar como un verdadero hijo del Altísimo, que nuestra luz, nuestro comportamiento, nuestra conducta refleje los mandamientos del Altísimo, refleje sus valores, refleje la voluntad del Todopoderoso. Así nos dice Yehoshua en Juan capítulo 12, versículo 26, que dice, el que quiera servirme, que me siga. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Y Yehoshua nos está diciendo que para servirlo hay que seguirlo. ¿Y cómo lo seguimos? Guardando sus mandamientos. Y en consecuencia, el Padre, al ver esa conducta de nosotros, nos honrará simplemente con la bendición, que es lo máximo que nos puede dar, su bendición, para que nos vaya bien en esta vida y, si es su voluntad, en la vida venidera.
Quinto precepto, que dice: jurar con verdad por el nombre del Todopoderoso. Fundamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice: al Altísimo tú Él temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hermanos, este ministerio ya hizo un estudio acerca del nombre del Todopoderoso. Si para mayor información, si gustan ver ese video que se llama ¿Cómo nos pidió el Altísimo que nos dirigiéramos a Él? Ahí viene todo el estudio acerca del nombre, que es muy importante que lo pronunciemos en nuestra vida diaria cuando sea algo importante. Para esto tenemos que comprender que jurar, para el concepto que entiende la humanidad, es prometer una cosa solemnemente, poniendo por testigo o como garantía al Todopoderoso Creador. Algunos ponen a personas o cosas muy respetadas por el que promete. Bien. Es muy importante, hermanos, que este mandamiento lo hagamos de manera solemne. Cuando juremos en el nombre del Todopoderoso, tiene que ser, como dijo Carla, en algo muy solemne, en algo en que sea muy muy importante. Pero se preguntarán, Yeshua dijo que no juráramos. Bien, vamos a analizar rápidamente esa cita. Permítame aquí con la diapositiva. Ok, dijo Yehoshua en Mateo 5, versículo 17: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Recuerden que Yeshua nunca vino a abolir la ley, ¿sí? Y Yeshua nos dijo una vez que no juráramos. Hay que leer entre líneas para entender esos versículos. Si Yeshua dijo no vino a abolir, es porque no vino a abolir. Entonces está permitido, hermanos, que juremos en el nombre del Todopoderoso cuando así se requiera y sea un acto muy importante o muy solemne. Dice así: Yeshua dijo, ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Todopoderoso. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es trono de mi Padre. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Raúl, ahí yo quisiera participar con un comentario para aquellas personas que basan sus juramentos precisamente en lo que decíamos, en cosas que son muy importantes o personas que son muy importantes para ellos, o quienes quieren jurar por el Altísimo Todopoderoso para poder crear convicción en otra persona que es creyente. Sin embargo, habrá quienes digan, yo no juro por el Todopoderoso ni por cosa o persona importante porque sé que estoy mintiendo, y en ese caso entonces yo no estoy pecando porque no lo hago por nada importante. Aquí, a lo que acabas de decir, es importante hacer ver a nuestros queridos escuchantes que Yeshua nos ha enseñado que no juremos por nada que hay arriba en el cielo ni debajo del cielo, porque todo pertenece al Todopoderoso Creador. Es decir, que si tú juras por una persona que no es de mucha importancia para ti o por alguna cosa y crees que con eso no pecas, estás errando, porque todo cuanto hay, esto es creación del Todopoderoso y por lo tanto estaríamos pecando en contra del Altísimo, porque todo cuanto existe es su creación. Así es, hermanos. Aunque no juremos, pero si decimos mentiras, aún así estamos pecando. Así es. ¿Sí? Entonces, aquí estos versículos que están en el Nuevo Testamento, simplemente tenemos que hacer una especie de balance acerca de lo que, no tomarlo tan literal,
sino simplemente cuando juremos, cuando sea un asunto importante. Cuando digamos sí o no, que sea un asunto no muy importante. Pero aún así, como dijo Carla, si decimos una mentira, juremos o no, es mentira. Así es. Así que la exhortación, como vino Yeshua, porque Yehoshua bendito, como nos decías, Raúl, en Mateo 5:17 nos dice, no he venido a poner fin a la ley, no la he venido a abolir, a aquella ley que el Todopoderoso dio por medio de Moisés, ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Entonces Mashiach Yeshua nos está dando el verdadero sentido, diciéndonos, acostúmbrate a no mentir para que no peques. Que tu sí sea un sí y que si dices no, sea no. Y que si hay algo solemne e importante por el que debas de jurar, entonces hacerlo en el nombre del Todopoderoso Creador. Vamos a mencionar un ejemplo en el que podemos ver en las Escrituras. Para las Escrituras es muy importante en la historia que nos narra de la vida de Israel, la figura de los testigos. No se podía condenar a alguien si no había testigos de por medio. Un ejemplo, Raúl, sería cuando se le acusaba a una mujer de ser adúltera. Para que pudiera convalidarse esa acusación y el Sanedrín, los sacerdotes, pudieran tener convicción de que alguien estaba pecando tan gravemente, pecado que era acreedor a que fuera lapidada, a que fuera muerta a través de apedreamiento por todo el pueblo. Entonces se requerían de esos dos testigos, y a esos dos testigos se les pedía que juraran en el nombre del Todopoderoso Creador, y aquellos temerosos de él, si sabían que era una mentira, tenían que desistir de su acusación. De lo contrario, lo que se le había sentenciado a esa persona, a esa supuesta adúltera, se le iba a hacer al falso testigo. Exactamente. Entonces, por eso de ahí la importancia en que en actos así tan trascendentes, tan solemnes, se tuviera que jurar en el nombre del Todopoderoso Creador. Prueba además que es permitido que digamos su bendito nombre. Lo que no se nos permite es hablarlo con mentira, decirlo en vano, usarlo para cosas que vayan en contra de motivos buenos conforme a la voluntad del Creador. También es importante, Raúl, que recordemos el tercer mandamiento de la base que hemos hablado, que son los 10 mandamientos que nos dice el Todopoderoso Creador, según su propia voz: no hagas mal uso del nombre de tu Todopoderoso, pues el Altísimo no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 20, verso 7. Es decir, que esto nos deja entender que sí podemos usar su nombre, que sí debemos usarlo cuando estamos haciendo un juramento para cosas tan trascendentes como el caso de una acusación de adulterio a una persona. El asunto es no mal usarlo. Entonces, ahí es importante que conozcamos su verdadero nombre y dejemos de pronunciar nombres de Baales, de falsos señores, de ídolos, como hemos visto que en los últimos años se están teniendo corrientes de nombres que son falsos, como el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, y muchos nombres que le han tratado de dar al Todopoderoso Creador a través de los últimos siglos. Y esto también considero, Raúl, que se debe a que nuestros hermanos judíos han cerrado herméticamente el acceso a que conozcamos el bendito nombre del Altísimo. Y esto ha provocado que las personas estén pronunciando nombres porque los escuchan de personas que consideran que les hablan con la verdad. Así es. Por eso aquí la recomendación, amados escuchantes, al verdadero pueblo del Altísimo, la recomendación es de que hinquen rodillas, entren en oración y ayuno y supliquen como gran don que se les pueda dar,
el que conozcan su verdadero nombre. Es muy importante que aprendan a pronunciarlo correctamente, puesto que sus escrituras, su bendita palabra, el Tanaj o Antiguo Testamento, está lleno de citas en la que nos dice, como por ejemplo, Segunda de Crónicas 7:14, Raúl, en la que nos dice: si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y ahí nos hace una promesa de sanación, si nos convertimos a Él, si pronunciamos su nombre, si buscamos su rostro, si oramos, Él sana nuestra tierra. Así es. Pero entonces entendamos que la palabra Dios, el cual proviene de un origen no puro, pero para entendernos, para quien le llame Dios, Dios es simplemente un título, no es un nombre. Y en este canal hemos hablado en 3 videos que los remitimos a ellos. El primero es una pregunta: ¿es Yahweh el nombre del Creador? Otro video que hicimos en este canal se llama Testimonio, forma en que el Padre nos permite que nos dirijamos a Él. Y el tercero que nos hizo Raúl, en el que está con una base muy bien documentada en las escrituras, tanto en inglés, hebreo y español, en el que en base a las escrituras en Éxodo 3:14, cuando Moisés va a liberar al pueblo de Egipto, Moisés le pregunta al Todopoderoso: y cuando Israel me pregunte quién me envía, ¿quién le diré que me manda? ¿Y recuerda lo que dice Raúl? Sí, diles que envía ella Asher Eye. Ahí se explica y se dice el verdadero nombre del Todopoderoso, que en ese video se explica ampliamente, tanto como dijo Carla, en hebreo, en español, inglés, el verdadero nombre del Altísimo. Así es, Raúl. Entonces es muy importante que conozcamos su nombre, que no nos dejemos guiar por gente que nos está diciendo un nombre. Es una obligación de nosotros, puesto que la salvación es personal, que cuides celosamente de tu alma y todo lo que escuches o veas en relación al Altísimo, pidas antes permiso para poderlo escuchar y entres en oración acompañado de ayuno. Tiene un gran poder el ayuno, para que tú le ruegues que te guíe con su bendito espíritu apartado, su Ruach HaKodesh propiamente dicho. Y si nos escuchas hablar en palabras hebreas, es porque hay unas palabras que no pueden tener aplicación en la lengua de nosotros en el latín, porque están contaminadas. Y según en Sofonías 3:9, el Altísimo nos prometió que en los últimos tiempos, como es ahora, que estamos entrando al final de los días, Él nos prometió que limpiaría nuestros labios, quitaría la contaminación, quitaría los nombres de los Baales para darnos a conocer su emet, su verdad. Así que por eso nos escuchas hablar términos en hebreo, y asimismo entonces podemos entender que es muy importante la pronunciación solemne y con extremo respeto y reverencia hacia su bendito nombre Ea, que es el nombre que es sobre todo nombre, y el nombre de su bendito Hijo, de su enviado, el medio de redención, Yehoshua de Nazaret, el nombre que es el que no hay otro nombre dado bajo el cielo, hermanos, bajo el cielo. Aquí en la tierra no hay otro nombre como el de Yehoshua de Nazaret, que significa que el Altísimo Todopoderoso Creador nos da salvación. Eso significa, Yeshua es salvación y Yehoshua es que el Todopoderoso, de él viene la salvación, y que Yehoshua es el medio de salvación que el Padre nos ha dado para reconciliarnos con él. Así que este es un mandamiento sumamente importante, porque va implícito, Raúl, como estamos viendo, el conocer su nombre, el no jurar en falso, pero para actos sumamente relevantes, jurar en su bendito nombre, y que nuestra actitud esté siempre apegada a la verdad, que siempre nuestro sí sea un sí y nuestro no un no, que seamos personas dignas de producir confianza y convicción en los demás, que seamos un testimonio, sobre todo los creyentes, hermano,
que digan, yo creo en esta persona porque es una persona que se conduce con la verdad. Entonces es sumamente importante que entendamos este mandamiento que va con su extensión en precepto. Así es, brillante exposición. Nada más abundando por último acerca de este quinto mandamiento, recordemos que Yehoshua, en un acto solemne, cuando fue enjuiciado, si recuerdas bien, Carla, cuando fue enjuiciado ante el sumo sacerdote en el Sanedrín, cuando iba a ser pues crucificado, se dijo lo siguiente. Nos remitimos a Mateo 26, 62 y 63, que dice: el sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Yehoshua: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti?, le preguntó el sacerdote Yeshua. Yeshua dijo, Yeshua callaba y decía, el sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Todopoderoso vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo del Altísimo. Aquí hay un ejemplo muy claro en donde a Yehoshua se le hizo que jurara respecto a esa pregunta, si eras el Hijo o no del Altísimo. Él contesta, tú lo has dicho, que quiere decir que fue conjurado, y él respondió exactamente, soy el Hijo del Altísimo. Entonces aquí hay un momento, hermanos que escuchan, en donde Yeshua se le conjuró para que respondiera una pregunta en un acto muy solemne en donde iba a depender su vida. Desgraciadamente sabemos que fue crucificado, pero él habló con la verdad, porque en el Yeshua no existe mentira, no existe pecado, y él simplemente aceptó y afirmó que es y será por siempre el Hijo del Altísimo Creador. Así es. Bien, ahora veamos el próximo precepto, el sexto precepto. Dice así: respetar el nombre del Todopoderoso, porque es Kadosh. Hermanos, es un término hebreo. Kadosh significa apartado, que sustituye una palabra que pues no debemos pronunciar. Así es. Muchos de la conocen, empieza con S, termina con O. Entonces, hermanos, para que nuestros labios se vayan limpiando, como dijo Carla ahorita, que en los últimos tiempos nuestros labios se limpiarían, por eso decimos Kadosh, que significa apartado. Fundamento, Levítico 22, versículo 32, que dice: muestren respeto por mi nombre, Kadosh, apartado, pues yo debo ser Kadosh entre los israelitas, ya que yo soy el Todopoderoso, que los aparta, los hace Kadosh a ustedes. Amén, bendito es su nombre para siempre y ya. Bien, continuemos. Bendito sea su Kadosh Shem por siempre. Amén. Ella. Precepto número 7. Honrar la simiente de Aarón, es decir, a los levitas, porque ellos son Kadosh, es decir, son apartados. Fundamento, Levítico 21, versículo 8, que dice: y debes tratarlos como Kadoshim, ya que ellos ofrecen el alimento de tu Todopoderoso, serán Kadoshim para ti, porque yo, ella, que te aparto, soy Kadosh. ¿Tienes algún detalle? Sí, aquí queremos extendernos, así una extensión de la palabra Kadosh, que es esa palabra que decimos, es que nuestro padre es STO, ¿no? Es esa palabra que es impura, que no debemos de decirla. Entonces, la extensión para los hijos del padre, que es Kadosh, entonces son Kadoshim, porque es plural en hebreo. ¿Sí? Es decir, vamos a decirlo esta vez nada más para los que apenas están saliendo del sistema que cada vez se corrompe más, de los sistemas religiosos corruptos. Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación cristiana, salimos de ahí, damos gracias al Todopoderoso Creador, mediante Yehoshua, por todo lo que aprendimos ahí, por todos los hermanos y hermanas que nos trataron con amor y nosotros a ellos, pero el Padre nos ha sacado de ese nivel para entrar a otro nivel
que además de amor tiene que haber conocimiento para que no nos diga que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nuestra fe, hermanos, es hebrea. De ahí proviene toda nuestra fe. Recordemos que Yehoshua mismo nos dice que la salvación viene de los judíos, puesto que él es un judío, la cual es una de las tribus de las 12 que hay en Israel. Entonces es importante que mantengamos nuestro lenguaje lo más apegado a entender su raíz. No quiere decir que el Todopoderoso no nos escuche si hablamos en otra lengua. Aquí el asunto es que debemos de ir comprendiendo el verdadero sentido y alcance conforme al lenguaje original, al lenguaje puro. Que les guste o no a la gente, es la lengua hebrea la que el Padre nos ha dejado. Entonces, Kadoshim son lo que hemos llamado, y ya no queremos seguir diciendo, los santos, ¿sí? Los apartados. Vamos a cambiarlo por esa palabra, Kadoshim o apartados. Y aquí vamos a explicarles a los que apenas están conociendo de la historia de las Escrituras, que cuando el pueblo crece conforme a la promesa que se le había dado al primer hebreo, que fue Abraham, quien salió de Ur de los Caldeos, de Babilonia, el Padre escogió a ese hombre por ser simiente de Sem, cuando se repobla la tierra después del diluvio. El Padre encuentra a un hombre justo, con una genética limpia, que es Abraham, y entonces, como él anda conforme a los estatutos, leyes, preceptos y ordenanzas del Padre, y escuchó su voz, conforme nos lo dice Génesis 26, 4 y 5, ¿recuerdas, Raúl? Sí. Entonces, él es un hombre justo, y por eso el Padre Todopoderoso, Creador, le hace la promesa de darle la tierra prometida, y que sería visualizada esa promesa, materializada, mediante su simiente, la cual sería numerosa e incontable. Así es. Y es cuando nace su hijo Isaac, y de aquí nace, estamos hablando de los hijos más importantes, porque también tuvo a Ismael con una egipcia, también tuvo con Setura 6 hijos más, pero el hijo de la promesa es Isaac. De Isaac nacen 2 hijos, Esaú e Israel, llamado originariamente Jacob. Sí. Entonces, de Jacob es donde nacen de Israel las 12 tribus, y entre ellas están los hijos de Leví. Entonces, cuando el pueblo de Israel es enviado a Egipto, debido a que a uno de ellos, de los hijos de Israel, a José, lo llevan en cautiverio por plan de sus envidiosos hermanos, lo llevan a Egipto y ahí es esclavo hasta que llega el Todopoderoso Creador a exaltarlo tanto que llega a ser la mano derecha de Faraón. Y progresa bastante José conforme a la obediencia, al temor, a la exaltación que da al único Todopoderoso Creador, de tal manera que cuando llega una hambruna tremenda en la tierra, todos los demás países se tienen que abastecer de alimento de lo que hay en Egipto, conforme a lo que el Todopoderoso le había revelado a José, a José. Entonces vuelven las 12 tribus, es decir, 11 tribus de Israel que estaban en Canaán junto con Israel o Jacob, vuelven, o más bien van rumbo a Egipto, y ahí viven alrededor de 430 años, nos lo manejan las escrituras, y fueron muy apreciados y bien tratados por los egipcios hasta que llega el cumplimiento de la profecía, y el último faraón, que no se llamaba como tal, sino es un título faraón, los lleva a esclavitud y gran sufrimiento, y es cuando el Todopoderoso Creador los saca de la tierra de esclavitud de Egipto, como nos ha sacado a nosotros de la tierra de esclavitud del pecado, para darnos conocimiento. Los saca con brazo poderoso, con brazo fuerte, y los lleva nuevamente a Canaán, a la tierra que les prometió a su antepasado Abraham. Y Aarón es el hermano de Moisés. Moisés es el líder, el instrumento por el cual el Todopoderoso Padre libera a su pueblo. Así que no podemos decir que
Moisés fue el libertador, sino el medio. El instrumento. El instrumento del Padre para liberar a su pueblo. Como hoy día decimos Yehoshua, Jesús como tú lo conoces, es el medio de salvación, el instrumento que el Padre, el Creador, utilizó para salvarnos a su pueblo. Entonces, volviendo al tema, tenemos que ese medio de liberación, Moisés tiene un hermano que se llama Aarón y ambos son de la tribu de Leví. El padre tenía promesas muy grandes con Moisés, pero él siempre insistió. Este es un llamado para aquellos que no quieren predicar, para aquellos que sienten inseguridad y no quieren hablar. Entonces vean todo lo que se puede perder por tener inseguridad cuando el Padre te manda hacer algo. Cuando el Padre te pone en tu corazón y en tu mente servirle, es mejor que lo hagas con todo tu esfuerzo y tu corazón, no diciendo como el profeta Jeremías, es que soy muy pequeño, no diciendo como Moisés, es que no soy de lengua hábil, porque los talentos los da el Todopoderoso Creador, hermanos. Quien hizo a la lengua no podrá perfeccionarla para su servicio. ¿Tú qué crees, Raúl? Claro que puede perfeccionarla. Simplemente hay que pedirle con mucho fervor al Todopoderoso de Israel que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para que los dones que Él nos da sean puestos a su servicio. Así es. Entonces, como Moisés fue muy inseguro y no quiso hablarle a Faraón y al pueblo, entonces el Padre lo hace por medio de Aarón, su hermano. Y es a él a quien le llaman Cohen, que es sacerdote. Y por lo tanto, las bendiciones también recaen en los hijos de Aarón. Y en los hijos de Moisés terminan en la ignominia, ¿no? No se conocen tanto como los hijos de Aarón, que 2 de ellos lamentablemente mueren por no obedecer en cuáles eran exactamente las formas que debía de hacerse la adoración. Si recuerdas, cuando son 2 de los sacerdotes, hijos de Aarón, que son muertos por fuego extraño que habían hecho, ¿sí? Entonces debemos de ser cautelosos, pero los demás hijos tuvieron un nombre para siempre y una tribu, los levitas, para el servicio del Altísimo a manera de perpetuidad, de manera que aquí, como nos acabas de leer, Raúl, nos está ordenando el Padre honrar la descendencia de Aarón, ¿sí? Darles kedushá, darles, como decíamos ahorita para que nos entiendan, pero no es una palabra correcta, perdón, padres, para que nos entiendan, darles santidad, para que sea exaltado su servicio. ¿Por qué? Porque ellos ganaron ese lugar. En primer lugar, Aarón sí fue obediente en ese sentido, porque no podemos quitarle que Moisés para mí es uno, no sé tú, Raúl, pero para mí es uno de los grandes hombres del Altísimo. Exactamente, fue un gran líder. Un gran hombre que tuvo toda la paciencia y el amor al pueblo, de modo que dijo, a mí quítame del nombre, mi nombre del libro de la vida, con tal de que no los destruyas a ellos. Para mí es un hombre al que yo le agradezco mucho por la lealtad, el amor al Padre y el amor y la misericordia hacia el pueblo. Pero en esto, desgraciadamente, él no atendió, fue inseguro, y esa bendición pasó a su hermano Aarón. Y cuando se hicieron un becerro de oro, a pesar de que Aarón fue el que lo hizo, cuando el pueblo creía que Moisés, en aquellos 40 días y 40 noches que estuvo con el Padre, en la elaboración de las tablas de piedra, los 10 mandamientos, el pueblo se desesperó y creyó que Moisés había muerto, y se dirigen a Aarón y le piden que haga una figura que representaría lo que ellos creían que era el Todopoderoso, y hacen una pestilente becerro de oro. No. Entonces el Padre se enoja tanto que quiere destruir inclusive a Aarón junto con todo el pueblo, excepto a Moisés, y le dice, no te preocupes, Moisés, te voy a hacer otro pueblo. Y Moisés vuelve a interceder por el pueblo y le dice, no lo hagas. Y vuelve a ayunar 40 días y 40 noches, rogando por el pueblo. Por eso fue un gran líder. Así es. Entonces el Padre escucha esa súplica que hace Moisés, Moshe en hebreo. Entonces salva la vida a Aarón, al pueblo,
Sin embargo, no todos quedan a salvo. Moisés dice, bueno, a todos aquellos que no crean y no amen y no vayan a respetar al todopoderoso Creador, a esos se les tiene que dar muerte, porque han sido idólatras, malagradecidos, rebeldes, blasfemos, y hay que cortarlos para que no se siga esparciendo la maldad en el pueblo y no llegue a hacerse lo que estamos viendo en nuestros días, una sociedad caótica, llena de gente rebelde, egoísta, perversa. Entonces, estas muertes que ordena el Padre, hermanos, no son en ninguna manera porque tengamos un creador cruel, como muchos en internet malamente lo han juzgado. Es porque Él es recto, porque Él es justo y es sabio, y sabía que esa rebeldía traería como consecuencia una degeneración de la creación y acabaría en sufrimiento para todos. Por lo cual es mejor que mueran unos a que mueran todos por estar todo contaminado. Es mejor que tú en tu canasta de manzanas, cuando se pudre una, la tires, la sacrifiques a 1 o 2 manzanas para que no tengas que tirar el resto de la canasta de manzanas, pudriéndose todo y teniendo que destruir todo, ¿no? Entonces es un buen ejemplo, ¿no crees, Raúl? Para que podamos entender ¿Por qué el Padre hizo eso? Exactamente, es que siempre hay los porqués, pero no podemos juzgar si no lo conocemos. Además, no tenemos derecho a juzgar al Padre en ningún concepto. ¿Recuerdan aquello que dice cómo el vaso de barro va a juzgar al alfarero? No podemos. Exactamente. Pero si vamos a emitir una opinión, hagámosla en conocimiento y en suma reverencia al Altísimo, rogándole que nos dé a entender por qué sí castiga, por qué sí destruye. Y como dice en la palabra, Él es Kadosh y es lento para la ira y grande en misericordia, que castiga 4 generaciones, pero a 1000 generaciones las bendice cuando sus hijos le aman. Entonces el caso es de que aquí, ya para aterrizar este último precepto que hemos hablado, sucede que la tribu de Leví, cuando Moisés convoca eso de que todos los que estén a favor de Yahvé Sebaot, ella de los ejércitos, agarre su espada, júntese conmigo y mate a todos los que fueron rebeldes contra el todopoderoso Creador. Y la tribu que está de parte del Altísimo es justamente la tribu de Aarón, los levitos, o sea, los de la simiente de Aarón, la tribu de Leví. Y por eso el Padre recuerda siempre para que ellos desempeñen una función muy especial, que es servirle a Él, que es el sacerdocio. Ahora, ¿por qué nosotros estamos enseñando algo que nomás lo deben de hacer los levitas? ¿Estás de acuerdo conmigo, Raúl? Sí, estoy de acuerdo, nada más aquí una acotación. ¿Por qué estamos enseñando? Ahorita Carla le va a explicar por qué, pero ahorita se me viene a mi memoria que Yeshua, antes de ascender al cielo, les dijo a sus apóstoles: vayan y prediquen la palabra. Ahí Yehoshua Nazaret autorizó a toda persona que realmente quiera servir al Altísimo a que prediquemos su palabra por órdenes de Yeshua. Pero eso es desde el punto de vista del Nuevo Testamento. ¿Pero qué nos dice el Antiguo Testamento, Carla? Sí, correcto, Raúl. En el Antiguo Testamento se da a esta tribu muy en específico esa función, ese privilegio de enseñar Torah, de enseñar la ley. Pero cuando una vez que son dispersas las tribus por su rebeldía, para mayor referencia y que puedan entender esto, los remitimos al video. ¿Qué tienen que ver los mexicanos con Israel? Esto porque nosotros somos mexicanos, pero en realidad ¿qué tiene que ver todo el mundo con Israel? Así como los videos Conozcamos la Biblia, primera y segunda parte, en específico Conozcamos la Biblia, segunda parte. Ahí estamos explicando cómo es que empezó Israel a formarse hasta que llegan a ser un gran reino bajo el gobierno del rey David. Y fue muy próspero debido a que el rey David amó profundamente la ley del Todopoderoso Creador, anduvo en un corazón conforme a él en sus mandamientos, erró como ser humano, sí, pero ha sido uno de los hombres más obedientes a los mandamientos del Altísimo, ¿sí?
Entonces, mientras que estuvo el rey David, las 12 tribus estuvieron perfectamente unificadas, las 12. La tribu de Leví no tenía tierra, a ellos no se les repartió territorio en Israel, por eso todas las demás tribus tenían que suministrarle, de ahí viene el diezmo, Raúl. Entonces de ahí decimos, ¿cómo es que los que se dicen pastores y sacerdotes exigen diezmo cuando no creen en la ley? Dicen que está abolida. Cuando les enseñan a los creyentes a que dejen de leer el Antiguo Testamento, puesto que dicen que ya no tiene eficacia, y sin embargo sí usan la figura del diezmo, que era solamente para la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Asimismo también cuando ahora que están enseñando a que lean del Antiguo Testamento el Salmo 91, ¿verdad? Y el Salmo 23 y todos aquellos que son contra las maldiciones. Y esto es una absoluta hipocresía. Exactamente. No enseñan la ley bendita y perpetua del Creador porque según ellos ya está abolida, ya está en el pasado, pero sí toman los beneficios como son las bendiciones de los salmos y como son las bendiciones de los diezmos. Cuando ahorita, hoy por hoy, una vez que se dispersa el reino por el pecado del hijo del rey David, es decir, por el rey Salomón, que aun con toda su sabiduría, desobedeció al Creador y lo traicionó adorando ídolos apestilentes por tantas mujeres que tuvo, teniendo relaciones con mujeres de otros países, cual lo había prohibido el Padre. Venimos al tema, eso no está dentro de los 10 mandamientos como tal, eso estuvo regulado bajo algún precepto, estatuto u ordenanza para poder complementarlo y obedecer el mandamiento de no te harás imágenes, no tendrás a ningún otro todopoderoso excepto a mí. Estatuas, imágenes, cuadros. Entonces, hermanos, aquí es cuando el rey Salomón desobedece, se contamina con las porquerías, los ídolos de mujeres extranjeras, y entonces el reino, a partir del hijo del rey Salomón, es desbaratado, y primero que nada son las 10 tribus del norte las que son dispersas por todo el mundo, y luego Judá es expulsado, o más bien exiliado, porque expulsadamente son las 10 tribus de y exiliado nada más Judá, regresa, los vuelven a exiliar por su terquedad y su desobediencia, vuelven a regresar y hasta hoy día que ya regresó la tribu de Judá al territorio de Israel, pero sin obedecer Shabbat, sin obedecer su ley, teniendo un Tel Aviv lleno de lesbianas y de gays, de homosexuales, donde dicen que está el orgullo gay, donde está sucia y contaminada la tierra de Israel por la culpa de esos que se dicen ser judíos, pero y no lo son, sino de la sinagoga del mal, según las palabras de Yehoshua de Nazaret en el libro de Apocalipsis. Pero hermanos, cuidado, no podemos decir que todos los que están ahí en la tierra de Israel sean malos. Hay gente que en verdad ama y obedece al Todopoderoso Creador y a su enviado y creen en Él, y están de la mejor manera obedeciendo Torá, y que poco a poco se les irá quitando el velo que tienen en sus ojos para descubrir, conforme lo que dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, y entenderán que viene de ya el Todopoderoso Creador mediante su enviado, el que cuida a Israel, Yehoshua de Nazaret, Jesús el Mesías. Entonces, hermanos, es así como culminamos a decir que nosotros estamos enseñando leyes, mandamientos, ordenanzas, porque alguien lo tiene que hacer, hermanos. No somos de la tribu de Leví, en especial, con mucho respeto y mucha felicidad. Les digo que a mí ya me reveló el Altísimo, que pertenezco a Israel, a la tribu de Judá específicamente, y a nuestra familia, tanto como a mi esposo como a nuestra familia, mi madre también nos ha revelado que somos israelitas. Y mi esposo también es de la tribu de Judá, al parecer también mi madre, pero falta confirmación, a mí ya me lo confirmó. Exactamente. Y los exhortamos a que ustedes hagan lo mismo y entiendan a qué tribu pertenecen, porque en Apocalipsis 22 dice que la Nueva Jerusalén, tierra que todos estamos esperando,
Dice que para poder entrar hay 12 puertas, hermanos. Y en cada una está los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. De modo que cuando quieras entrar te van a pedir tu ticket de entrada y te van a decir, hermano, ¿a qué tribu pertenece usted, jovencito? No, yo no pertenezco a ninguna tribu, yo soy goyín, yo soy gentil, según me platicaba Pablo de Tarso. Pues le van a decir, pues disculpe, váyase hacia otra tierra, porque aquí no entran los extranjeros que quieren ser paganos, que quieren ser gentiles. Aquí solo las 12 tribus de Israel. No, nosotros no sabíamos, pero les van a decir, ahí el ángel que está en la entrada. Sí, sí sabían, señores, sí sabían, porque el enviado del Altísimo, Yehoshua, bendito sea su nombre para siempre, amén, él dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no vine por extranjeros paganos. Sin embargo, podemos aceptar en nuestro reino que viene de los cielos a los extranjeros que se quieran añadir. ¿Te acuerdas cómo decía Raúl? Sí, que se quieran añadir como creyendo en el Todopoderoso de Israel, guardando sus mandamientos y por supuesto creyendo en su Hijo amado Yehoshua de Nazaret. Así es, añadiéndose al pacto de la circuncisión, ¿verdad? Para aquellos mesiánicos rebeldes que dicen que es en el corazón nada más. No, es una señal, es un pacto entre su pueblo y él, la circuncisión en el prepucio y en el corazón. Guardar Shabbat, ¿te acuerdas? También es una señal entre su pueblo y él, cosa que muchos rebeldes no quieren. Quieren guardar un día, ya sea el que ellos quieran o el que les dijo el humano, el domingo, pero no quieren guardar el que dice el Padre Todopoderoso Creador, el Shabbat, que es de viernes al atardecer a sábado al atardecer. Entonces, aquellos extranjeros, por mucho que algunos quieran negarlo, es un hecho que dicen las Escrituras. Aquellos extranjeros que vivían en Egipto junto con los israelitas, que se salieron junto con los israelitas y dijeron, nosotros también queremos ser parte de su pueblo. Queremos también tener por todopoderoso al suyo, al único que no conocíamos. Y Moisés le pide permiso al Creador, ¿y qué le dice? Que se unan. Que se unan siempre y cuando guarden mandamientos. Así es, respeten los mandamientos. Entonces, todos aquellos extranjeros que no se llamen gentiles, sino creyentes y obedientes a las leyes del Altísimo, y que ahorita en estos últimos días que le quedan a la humanidad, porque vamos a entrar a la gran tribulación en pocos meses. Entonces este es el último llamado, señores, último llamado, se aproxima la nueva tierra, la tierra de Jerusalén, último llamado, adquiera su entrada mediante la obediencia. La fe en Yeshua y más la obediencia. El binomio que tú has dicho, Raúl, en varios videos. ¿Sí? Entonces, para poder entrar a esa tierra prometida, tenemos que empezar a voltear nuestros ojos, nuestros oídos, abrirlos y decir, yo quiero prepararme. Quiero que cuando venga Yeshua a gobernar en ese reino milenial, me encuentre blanco como la nieve, como él dice, los quiero que estén blanqueados. ¿Qué significa? No que estés limpio físicamente, sino significa que nos encuentren blancos como la nieve, es decir, guardando mandamientos, obedeciendo mandamientos y por supuesto creyendo y teniendo fe en Yehoshua de Nazaret. Así es. Ahora, ¿tú crees que sea demasiado tarde, Rol? Porque ya estamos por entrar a la persecución. Ahora que entra esta situación tan difícil, esta contingencia en todo el mundo, que es nada más el inicio, el principio de dolores para la persecución tan grande que vendrá contra los hijos del Altísimo. ¿Tú crees que sea tarde empezar a estudiar los mandamientos, la ley? Por supuesto que no es tarde, hermanos. ¿Por qué? Porque necesita el Todopoderoso que nuestra fe se active, sea más fuerte y nos encuentre haciendo y practicando sus mandamientos para que observe la obediencia que aún en tribulación Él nos pide.
Oye, Raúl, a eso que tú dices, ¿podrá relacionarse con el Nuevo Testamento, que es a lo único que les han enseñado nuestros queridos hermanos, sus pastores y sacerdotes? A ver, conforme a lo que ellos les han enseñado que tenemos que ser como esas 5 vírgenes prudentes que fueron diferentes a las otras 5 que no se prepararon con aceite. ¿Tú crees que se relacione con esto? Exactamente. Se relaciona porque la prudencia, la preparación, básicamente requiere pues que estudiemos la palabra, estudiemos la Torá, estudiemos los mandamientos y los guardemos y los practiquemos. ¿Para qué? Para ser agradables al Todopoderoso y, por supuesto, como lo he dicho en videos anteriores, tener fe en Yeshua Nazaret, que Él será y es nuestra salvación, que debemos conservar la salvación que ya nos dio. Ya somos salvos, ¿sí? Pero requiere que esa salvación la conservemos, ¿cómo? Guardando mandamientos, porque Él dijo, el que me ama, guarda mandamientos. Amar de palabra no basta, sino la acción, es decir, guardando mandamientos. Y por supuesto que no es tarde, porque Yeshua dijo en Apocalipsis que Él viene pronto y su galardón con él y nos requiere con vestiduras blancas, es decir, vestidos de la Torá, que se traduce en guardar mandamientos. Y también dijo para darle a cada quien conforme a sus obras, ¿verdad? No dijo conforme a su fe, sino conforme a sus obras, y las obras son el cumplimiento de la ley. Y por supuesto, qué bueno que tocas ese tema, porque muchos creen que una vez ya salvos son siempre salvos. Hermanos, aquí no venimos a desmentir que tenemos salvación por medio de la gracia del Padre. Claro, solamente por un regalo inmerecido, por gracia nos salvó, por amor, si no, ya nos hubiera desbaratado desde el primer pecado que hicieron Adán y Eva, y luego en el diluvio ya no hubiera puesto más seres humanos, ya nos hubiera desbaratado. Y luego cuando su pueblo Israel lo desobedece, ahí el Padre hubiera dicho, hasta aquí llegaron. Tengo a mis ángeles que me adoran, no necesito más de los seres humanos. Entonces ahí está la gracia, ¿no, Raúl? Para que nuestros hermanos entiendan bien el concepto de gracia. Él envió a un justo por nosotros los injustos, a Yehoshua de Nazaret, a su hijo, el leal, el fiel, el verdadero, el misericordioso a nosotros, y murió por culpa de nosotros, y ahora resucitó en gran poder y está al lado del Padre, al lado del trono, no en el trono, porque Yeshua no es Dios, para que nos entienda. Y que más adelante lo vamos a ver. Y que más adelante lo veremos. Entonces, hermanos, sigan con esta muy interesante serie. Pero sí, entonces entendamos que esas ropas blancas que Yeshua nos dijo que nos pusiéramos, si fuera tan literal, hermanos, entonces nada más tendríamos que comprarnos ropa blanca y litros de Cloralex y todos seríamos salvos. Entonces entendamos que esas ropas blancas son guardar sus mandamientos. Que esas 5 vírgenes prudentes que conservaron el aceite, que se abastecieron, si fuera nomás así tan literal, hermanos, si no fueran los mandamientos, entonces iríamos a la ferretería, compraríamos aceite y todos seríamos salvos. Entonces entiéndase, el aceite es la preparación en el cumplimiento, el conocer sus mandamientos y ponerlos por obra y enseñarlos a otros para que no nos vayan a decir pequeños, insignificantes desde allá en el reino de los cielos. Y también a esto se referirá Raúl en el Nuevo Testamento cuando dice el Mesías, nuestro Rabí, que a nadie se le ha dicho la fecha de su segunda venida para que el mayordomo esté atento y trabajando bien cuando Él venga. ¿Crees que se refiere a eso? ¿O sí se refiere a que nosotros tenemos que estar nada más así limpiando la casa? ¿A qué se referirá? Pues Yeshua mismo nos dio una fecha, pero nos dio señales, nos dio sus fiestas, las fiestas del Todopoderoso, donde nos indica aproximadamente cuándo viene el cambio de era, el fin de los tiempos, ¿sí? Y es sabido, según las escrituras, que entre el mes de septiembre y el mes de octubre, que es el mes de Tishri, en el mes hebreo, es cuando viene el fin
No sabemos el año, pero sabemos el mes. No sabemos la fecha, pero les repito, sabemos el mes. ¿Qué fiesta es? La fiesta de las trompetas y la fiesta de Yom Kippur. Hermanos, cuando venga esa fiesta de Yom Kippur o Yom Teruah de las trompetas, necesitamos estar más que nunca arrepentidos de nuestros pecados y practicando mandamientos. Cada año que llegue septiembre y octubre, tenemos que estar preparados porque el Todopoderoso mandará nuevamente a Yehoshua de Nazaret para recoger, primeramente, como hemos visto en otros videos que hizo Carla, quiénes serán los primeros en ser arrebatados. Entonces, hermanos, necesitamos y es urgente que primeramente hagamos teshuvá, nos arrepintamos y guardemos mandamientos lo más rápido posible. Ya basta de estar en los domingos en las iglesias ahí perdiendo un tiempo con temas que no dejan nada al alma. Es tiempo ya de guardar mandamientos, de estudiar Torah, porque Yeshua requiere que cuando Él venga tengamos obras, tengamos mandamientos. Efectivamente, fíjate que has dicho algo muy cierto. En las iglesias que hemos dicho, el Padre Celestial nunca hizo una iglesia, hizo una creación y después escogió a un pueblo, a Israel. En todo caso, hay agrupaciones de personas que nos reunimos para entender su palabra, ¿verdad? Y sin embargo, tristemente nos damos cuenta que la mayoría de las agrupaciones religiosas solamente nos han estado entreteniendo. Si bien nos reconforta nuestra alma en muchas de las ocasiones, nos ayuda a acrecentar nuestra fe mediante testimonios, lo triste aquí es que nos han entretenido tanto y no nos han dado el verdadero mensaje, que cuando Yehoshua vino y también Juan el Inmersor, el Bautista, decía: arrepiéntanse. Y arrepentirse es volver al buen camino, y no hay otro buen camino que podamos seguir sino los mandamientos del Creador, porque no hay otra base sobre la cual el ser humano podamos actuar correctamente, porque nuestra moral es subjetiva, es relajada, y solamente los mandamientos del Creador producen bendición. ¿Te acuerdas que Él dijo en Éxodo 20? Si me obedeces, en Deuteronomio y en Éxodo nos ha dicho, no recuerdo el capítulo, si me obedeces, habrá bendición, sino maldición. Entonces, si ahorita la tierra está cada vez más maldecida, está tremendamente devastándose, entonces entendemos por lógica y sentido común que no hay bendición, y no hay bendición porque no hemos obedecido sus mandamientos, porque en las iglesias no nos han enseñado a obedecer mandamientos, tristemente, y no podemos decir que todas, ¿no? Pero la gran mayoría así es, y por eso está el mundo como está. También aquí llama la atención que nuestros escuchantes vean tu video, Raúl. Arrepintámonos, hagamos teshuvá. Ese video les va a hablar más acerca de lo que es el arrepentimiento verdadero. También está el video de Raúl que se llama Fiestas del Altísimo, para que puedan ir comprendiendo los temas que les estamos hablando ahorita y complementar esta serie, ¿sí? Y no extendernos mucho a cada detalle, porque es mucho lo que tienen que aprender, hermanos, es mucho lo que tenemos que decir. Pero todos estos videos están en el canal nuestro, que es para la honra y la kabod, la jalel, la gloria del Todopoderoso Creador, es el canal del Altísimo, escudriñando su palabra. Métanse a la sección de videos, y ahí van a encontrar más de 50 videos, y encontrarán estos que les decimos. Y como bien decías, Raúl, el mayordomo tiene que estar pendiente, porque no nos dio, porque dice, y del día y de la hora, nadie sabe de su regreso, ¿verdad? Pero el año y el mes sí podemos más o menos tener un estimado, porque no estamos nosotros a ciegas, sino que Él nos da luz. Y como dijo el mismo Mesías, no sean hipócritas y guíense de las señales, como cuando ven que empiezan a florecer los árboles, es que viene ya la primavera. Igual, vayan entendiendo las señales para que sepan cuándo regresaré. Y nos habla Yehoshua de lo que son
el principio de dolores escritos en Mateo 24, y luego viene la gran tribulación, e inmediatamente después Él y mandará recoger a sus ángeles, con sus ángeles, a la mala hierba, muy diferente a lo que han creído, ¿verdad? Creyendo que eran los de la iglesia, los creyentes, los que serían arrebatados primero y que todo quedaría el mundo en una confusión. Entonces, como les decimos, vean el video, quiénes serán los primeros en ser arrebatados, para que vean que también en eso les han mentido. Bueno, entonces por esto estamos enseñando mandamientos, función de los levitas, pero como algunos no han tenido revelación que son levitas y otros no han querido hacerlo, aquí estamos nosotros queriendo hacerlo de la mejor manera, por amor al Todopoderoso Creador, a su Hijo bendito Yehoshua, para que valga la pena el sacrificio tan grande que Él hizo. Es la forma de mostrarle el amor, obedeciendo los mandamientos que son de su Padre, y por amor a las almas que están perdidas, que están como ovejas sin pastor, y una oveja sigue a otra oveja al matadero, desgraciadamente. Porque no han escuchado la voz del buen pastor, sino el pastor que les quita la lana, ¿verdad? Nada más. Pasemos al octavo precepto. Bien, hermanos, pasemos al octavo precepto, que es ponerse tzitzit como vestimenta. Fundamento, Números, capítulo 15, versículo 37 al 40. Y dice así: Ella le dijo a Moshe lo siguiente: háblale al pueblo israelita y dale instrucciones de que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, de su ropa, a través de las edades, que pongan un cordón azul en el fleco de cada esquina. Ese será su fleco. Mírenlo y recuerden los mandamientos de ella y obsérvenlos, para que no sigan sus propios pensamientos y deseos en su impulso lujurioso. Así se acordarán de observar todos mis mandamientos y de estar apartados a su Todopoderoso. Bien, tzitzit, hermanos, es una palabra hebrea que significa flecos. Aquí en la pantalla observan diferentes tipos de flecos que han hecho el pueblo judío, pero sin embargo la orden se dio a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, no nada más a los judíos. Pero con la dispersión, sabemos que estamos 10 tribus dispersas y los judíos están en Israel, y el judío lo hace de esta forma: color azul, color blanco y color blanco con azul. Pero la orden es que hagamos el tzitzit color azul, un listón, que lo pongamos en las ropas de nuestra vestimenta, tanto hombres como mujeres. Es así como debemos de hacerlo. ¿Por qué motivo nos dio el Altísimo ponernos físicamente estos cordones? ¿Para qué? Para cuando los miremos, recordemos en que debemos guardar mandamientos, que si nos empezamos a desviar de esos mandamientos, al momento de verlos nos acordemos que estamos pecando y inmediatamente enderecemos nuestra conducta y lleguemos pues a guardar los mandamientos que en ese momento estamos infringiendo. Ese es el motivo, hermanos que escuchan, de ponerse tzitzit. Ya cada quien puede, si gusta, comprarlos en línea, hacerlos ustedes, pero que sea, como dice la Torah, que sea un listón, un cordón azul que se ponga en la ropa para estarlo viendo, estar en forma visible, y nos recuerde que debemos guardar Torah. Oye, Raúl, aquí sería como cuando nuestros papás nos decían, no, acuérdense que de vuelta de la escuela tienen que llegar a comprar tortillas, y decíamos que se nos va a olvidar su mandamiento, mamá. Que nos decían, pónganse una pulserita con un moñito, algo, para que se acuerden a cuando lo vean en su mano, ¿no? Exactamente. Entonces es un recordatorio que el Padre nos da, y es una forma muy efectiva, que tal vez no sabemos cómo hacerlo, pero cuando vayamos aprendiendo sus mandamientos y todo, porque todos estamos aprendiendo, entonces vamos a ir diciendo, este mandamiento, y lo ato con un nudito. Esto se parece mucho a lo que han hecho los católicos con el rosario, ¿no? Pero esto
O sea, la forma, pero nada que ver, fíjate Nada que cómo ver. han cambiado lo que sí es el mandamiento del Todopoderoso Creador por algo como el diablo, que ya lo reprenda, En lo nombre ate, de lo Yeshua. aleje de nosotros en nombre de Yeshua, cómo imita todo lo del Creador, pero lo desvía para que no Exactamente. cumplamos los mandamientos del Altísimo. En ninguna parte en la Biblia nos dice que tengamos que, para empezar, ni siquiera hay otra persona que interceda entre el Todopoderoso Creador y los hombres, sino Yehoshua, nada más. Así es. ¿Sí? Entonces no nos dice que tengamos que estar diciendo, repitiendo las oraciones, muy al contrario, nos dice, y no hagan vanas repeticiones como hacen los paganos, que creen que por mucho repetir oraciones van a ser escuchados. ¿Se acuerdan? Eso está en el Nuevo Testamento. Así es. Entonces lo correcto son oraciones nacidas del alma, si puedes, espontáneas, y no hacer rosarios, sino hacer sit, hacer estos hilitos recordando cada uno de los mandamientos del Todopoderoso Creador. Así es. Como has dicho, pues es un recordatorio, como lo hacían antes nuestros papás, que nos ponían alguna señal para acordarnos pues sobre algo. Aquí el Todopoderoso de Israel, como nuestro Padre, Abba Kadosh, nos ordena, nos dice en la Torá que nos pongamos una prenda color azul, un tzitzit, un cordón, para acordarnos de sus mandamientos, y en cuanto los veamos, esos tzitzit, y estemos pecando, recordemos que debemos enderezar el camino. Así es. Bien. Continuamos con el siguiente precepto, el 9, que es poner una mezuzá en las puertas. Fundamento. Era el 10. Bien, vamos a ver aquí. Bien, y el fundamento es Deuteronomio 6, versículos 6 y 9, que dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy, escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Aquí el Altísimo Creador nos está diciendo que escribamos los mandamientos en la puerta de nuestra casa, ¿sí? El judío ha hecho una cajita que se llama mezuzá. Esa cajita, aquí le voy a mostrar la imagen. Aquí está, esa cajita es la mezuzá. El judío la ha hecho donde la ponen en las puertas en Israel, en cada casa de los judíos, en señal de guardar ese mandamiento, de escribirlos en las puertas. Como les dije ahorita, el judío tiene su forma de hacer las cosas. Nosotros podemos también hacer, no sé, alguna impresión de los 10 mandamientos, pegarlos en las puertas con alguna cinta o algo. O si ustedes tienen el dinero, la economía para comprar una mezuzá, pues válidamente pueden hacerlo. Pero lo importante es seguir el mandamiento, que es escribir los mandamientos en las puertas de nuestras casas y ahí pegarlos. Oye, Raúl, y según lo que nos han explicado, tienen que ser elaborados por personas con mucha relación íntima con el Altísimo, ¿no? Sobre todo, Sí, así es. mucha revelación, mucha relación íntima con Él, y ahí es donde ponen todos los mandamientos, ¿no? Entonces es algo que es muy poco conocido para nosotros los occidentales, pero en el pueblo judío es muy, muy utilizado, ¿no? Exactamente. Pero como pues decimos, si no se tiene ese dinero, pues recordemos los 10 mandamientos y al ponerlos por práctica, eso es lo más importante, es lo que más bendición nos podrá traer. Exactamente. Practicar mandamientos, tenerlos en nuestra mente y únicamente ponerlos como señal en la puerta, como lo ordenó el Todopoderoso. Pero recordemos, como acaba de decirlo Carla, lo importante obviamente es guardarlos desde el corazón y practicarlos. Bien, pasemos a los preceptos 10 y 11, que dicen atarse en el brazo y en la frente los mandamientos. Fundamento, Deuteronomio 6, versículos 6 al 8, que dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Nuevamente, la población judía, al acatar ese mandamiento en forma física, ha hecho una cinta color negro y un cuadro donde están una porción de la Torá, los mandamientos, para cuando ellos hacen sus oraciones, sus tefilá en hebreo, ellos recuerdan el atarse a los mandamientos
del Todopoderoso en representación en su frente y en su brazo. Nuevamente, como acabamos de decir ahorita, lo más importante, aparte de hacerlo físicamente, debemos tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestra alma, el guardar los mandamientos. No sé si quieras decir algo acerca de... No, seguimos. Bien. Por último, hermanos, como habíamos dicho al principio, estos videos se van a conformar de 12 preceptos. Llegamos al último, pero recuerden que son 12 preceptos de los 613 que vamos a hacer a través de cada video. Este último precepto de esta serie es el 12, que dice: creer que el Todopoderoso Creador es uno. De ahí deriva en Deuteronomio 6:4 la famosa himno, el famoso himno que en Israel se canta con los verdaderos creyentes, que dice en hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que en español se traduce como: escucha Israel, Ella nuestro Él, Ella uno es. Este mandamiento es muy importante, ya que nos ordena el Todopoderoso que hemos de creer que Él es uno. Solamente hay un Dios. Hay mucha gente que dice que pone en la Biblia que los dioses, no estamos de acuerdo con eso. Ahorita acá les explicará por qué. Porque solamente hay un Dios. Todo lo demás no es Dios. Serán imágenes, serán cualquier porquería, creaciones humanas, pero solamente hay un Dios, y es un Todopoderoso, que es Ella de los ejércitos. Y para aquellos que creen que Jesús es Dios, también es incorrecto. Jesús mismo, Yeshua de Nazaret, citó el Shema en el Nuevo Testamento, donde se le pregunta cuál es el mayor de los mandamientos, y nos dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él lo recitó en hebreo. Entonces, que quede claro de una vez, solamente hay un Todopoderoso, y ese es el Creador, Ella, y es uno. No hay 2 ni 3 dioses, ni varios dioses, solamente es el Todopoderoso Creador. No sé si quieres agregar algo en esto. Sí, como decíamos, es que no hay una Trinidad, no hay más dioses, sino el Todopoderoso. Es como si dijéramos, cuando tú vas a un restaurante y te conformas con algo y pides que vaya el gerente, ¿no? Yo quiero que venga el mandamás de aquí, el Todopoderoso de este restaurante. ¿Quién es el mandamás? Y se te aparecen 3, 4 personas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tuve este mal servicio, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a ofrecer para remediar esto? Y obviamente que uno te va a decir, le vamos a cancelar la cuenta. Otro de los gerentes, que se dice ser gerente, te va a decir, no, le vamos nomás a hacer un descuento. Y otro dice, no señor, así, ni modo, ya aguántese si le tocó una mosca en la sopa. Y otro cuarto te puede decir, no, pues nomás le pedimos una disculpa, ¿no? Eso es todo. Entonces tú obviamente vas a decir, no, es que esto es una burla. Yo pedí hablar con el que pueda tomar las decisiones, el que mande sobre de todos. Si no, entonces, ¿cómo podemos decir que va a haber un orden, una figura que tiene que estar por encima de todos, ¿no? Entonces, para que podamos entender ese concepto tan erróneo que hemos tenido, que decimos que 3 personas en uno, que son varios dioses, es el Todopoderoso Creador que está en el trono, y está su Hijo a su derecha, no está en el trono, y no hay Trinidad, hermanos. Es solamente el Padre Todopoderoso, y bendito es su Ruach HaKodesh, su Espíritu, ¿sí? Y entonces, lo que se ha dicho muchas veces que en los salmos, que dioses, esto decía que cuando el maligno, el adversario, ya le reprenda y lo aleje de nosotros en nombre de Yahushua, cuando este se revela, porque él era un ángel muy importante en el cielo, era el encargado, según entendemos, de la alabanza. Entonces, al sentir la envidia del Todopoderoso Creador, lo reta, y se trae una tercera parte de los ángeles. También esto lo podemos complementar con el libro de Enoc. Entonces, aquí lo que bajan son los ángeles que son poderosos, como dicen los salmos, poderosos en que ejecutan su palabra y sus mandamientos. Ellos tienen que tener mucha fortaleza, porque son los guerreros del Altísimo. Entonces, cuando ellos bajan en desobediencia aquí a la tierra y se reproducen con mujeres de la humanidad, empiezan a
a tener relación sexual al modo de haberse transformado, porque claro que los ángeles pueden transformarse y optar imagen de humanos, como lo vemos cuando se le aparecía a varias figuras de las historias de las escrituras, y no se escandalizaba, ¿no? Sino que entendía que eran mensajeros del Altísimo con forma de humanos. Entonces, cuando estos tienen contacto con las mujeres y a su vez tienen hijos, empiezan a tener seres híbridos que son gigantes. Les recomendamos nuestro video, El último gran diluvio, la serie parte 3, para que entiendan el tema. Entonces, ¿qué pasaba? Que algunas entidades, algunas poblaciones que habían desde aquel entonces, al ver estos seres tan grandes, los conciben como dioses. Y ciertamente tenían todavía poder que el Altísimo les había conferido. Sabían secretos muy grandes, como dicen en el libro de Enoch, son los que nos enseñaron la brujería, las artes de la guerra, a pulir algunos metales, cosas que el Padre no permitía que lo supiéramos la humanidad. Y eso así como las personas ven como entidades poderosas llamándole dioses a estos seres, pero no lo son, porque esas mismas entidades poderosas fueron creados por nuestro Creador, que creó todo lo existente. Hay un solo Todopoderoso, el Todopoderoso de todo cuanto hay, pero se llama el Todopoderoso de Israel porque eligió a un pueblo que es Israel. Bueno, con esto hemos explicado los primeros 12 de los 613 preceptos, en los que, como ustedes verán, no estamos inventándonos nada. Todo se desprende de la base, que como hemos dicho en la serie, en la parte 2 de esta serie, se desprende de la base que son los 10 mandamientos, ¿sí? Así es. Aquí no hay nada aislado, sino todo va ligado a. Entonces, como reflexión, y antes de pasar a la serie, a la cuarta parte de esta serie, queremos dejar la reflexión del Salmo 119. Y ahora que estamos todos viendo los salmos, ¿verdad? Y que les concedemos que tienen toda la autoridad del Todopoderoso Creador, les pedimos que por favor a sí mismo le concedan toda la autoridad y toda la creencia que está vigente, el Salmo 119, el cual es muy extenso, pero solamente le vamos a dar lectura a unos primeros párrafos, solamente para que entiendan la importancia de la ley perpetua y sabia de nuestro amado Creador. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Todopoderoso Creador. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá, esperemos, fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzada cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiera tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea ella, enséñanos tus estatutos. Y con esto, amados hermanos, nos despedimos. Recordando que el Todopoderoso Creador es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, ella, nuestro Él, ella, uno es. Y les recordamos la próxima cita que tienen en la serie Estudiamos Torah, Ley, parte 3. Y mientras tanto, al verdadero pueblo del Altísimo les decimos Shalom.